Muy buenas, hermanos, familia, amigos. Reciban un cariñoso saludo desde Quito, Ecuador, y dando siempre gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da nuevamente de volvernos a encontrar hoy frente a la palabra de Dios. Porque no todos los que comenzamos esta semana la terminamos, unos terminamos bien, otros terminaron mal, pero no todos llegaron acá. El que sale hoy, en este día, a hacer alguna cosa, no todos los que salen regresan. Es lo que he oído, que más de 150.000 personas mueren diariamente a nivel mundial, así que somos de los supervivientes de cada día. Y es una oportunidad tremenda que Dios nos da de que volvamos a servirle y estemos entre los vivos, pero con un propósito de servirle al Señor, y el poco tiempo que nos quede, que sea dedicado al Señor y que sea el tiempo que nosotros necesitamos también para prepararnos para un encuentro con Dios. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, dice por allá Amós. Pero nos preparamos con todo, es para servir a este mundo perverso y maligno, pero las cosas espirituales no es la prioridad en estos tiempos. Dios no está en el primer lugar de mucha gente. Y lo que dicen es que no tienen tiempo. Tiempo hay. Lo que no tenemos es bien establecidas las prioridades. ¿Qué es lo más importante? Si es el negocio, es el dinero, es la familia, es la palabra de Dios, o qué es lo más importante. Pero si esto no está en el primer lugar de nuestra vida, Dios y su palabra, siempre tendremos ese pretexto de decir, no tengo tiempo. Tiempo tenemos. Yo le digo a la gente, todos tenemos 24 horas. Me dice, y antes de jubilarme yo hacía todo esto y tenía grupos y predicaba, hablaba a la gente. Me dice, es que como usted no trabaja, sino que hace esto. Y yo trabajo. Salgo del trabajo y me vengo a visitarlo a usted. Así que tengo autoridad para hablarle y decirle que sí hay tiempo. Que esto no es solamente para los desocupados, y Dios no apoya la vagancia tampoco de llamar gente que no está haciendo nada. Acostumbrado es a la vagancia. Siempre llamó gente ocupada. Así que cualquiera que diga, yo por mi trabajo, no se preocupe. A esos son los que llama el Señor, a los que están haciendo algo, como agarró a Saulo de Tarso, persiguiendo a la iglesia de Jesucristo, y lo transformó en uno de los más grandes hombres que encontramos ahí en la palabra. Entonces no hay pretextos, todos podemos servirle, sacar el tiempo para leer, para estudiar la palabra de Dios, para compartir y para todo. Quizás un día tendremos que responder por el tiempo, qué fue lo que hicimos, y nos pondremos a darle una lista de todas las cosas que hicimos, y el Señor tal vez diga, pero todo eso lo hicieron fue para ustedes, pero para mí, ¿qué hicieron? Nada, tal vez. Tremendo. Así que pensemos y meditemos. Estamos entre los vivos, y el que está entre los vivos tiene esperanza. Eclesiastés capítulo 9, versículo 4, por ahí está eso que habló Salomón. Hay esperanza para el que está entre los vivos, porque más vale perro vivo que león muerto, dice el versículo este. Es mejor una mosca viva que un león muerto, por decir algo. Y estamos entre los vivos, así que aprovechemos esta oportunidad de tomar decisiones y hacer lo que tenemos que hacer, porque el tiempo se nos acaba. Bien, hoy vamos a volver al libro de los Hechos, porque es un gran libro. Para mí es muy importante, aunque no para todos, porque algunos dicen, de aquí no se puede sacar una doctrina y formar una iglesia, porque es un libro de transición, donde se está pasando de la ley a la fe, y de las obras a la gracia. Y bueno, yo digo, pero lo escribió, Dios utilizó a un hombre que investigó diligentemente, y lo que encontramos acá es único en este libro, es muy especial.
Entonces es muy importante tomarlo en serio lo que dijo Lucas y especialmente cómo desarrolló la doctrina del Espíritu Santo. Es extraordinario y esto aquí le da a uno mucha luz y claridad para salir de dudas de algunas cosas. Pero si no la tomamos en serio, de nada sirve. Vamos a leer el libro de los Hechos. Estamos buscando las partes claves, aunque aquí vamos seguido porque hay bastante que hablar. En el capítulo 4, versículo 31 fue donde quedamos hace como 3 semanas, porque metimos ahí la resurrección, que dice que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Oremos. Padre, aquí estamos una vez más frente a usted, cansados y con problemas, con dificultades, con necesidades y sin saber qué hacer en muchas ocasiones, Señor. Pero usted que lo sabe todo, le dejamos todas estas cargas porque Cristo dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. La invitación es que vayamos, pero a veces queremos es que usted venga y solucione todos los problemas aquí. Le pido por las personas que no tienen trabajo, Señor, los que están luchando, los que tienen responsabilidad de familias, esposas, hijos y andan por la calle solamente pidiendo algo y sobreviviendo, Señor. Es terrible la situación que se ve por aquí, por el Ecuador. Tremendo, la gente que se viene y es a sufrir, es cambiar un problema por otro, es lo que les digo a veces. Pero Padre, para usted que todo lo sabe y todo lo puede, ayúdele a esta gente, Señor. Cuántos niños en la calle, durmiendo en los parques y todo. Es bien difícil la situación que se vive, Señor. Y si con usted la lucha es grande, ¿qué será sin usted? ¿Cómo lucha la gente? Padre, que ese sacrificio de Cristo, Señor, que haga en los efectos que tiene que hacer en las familias. Vengan a mí y reconozcamos que estamos mal, que nos hemos alejado de Dios, que lo hemos dejado a Él y lo hemos dejado todo y andamos a la deriva y no tenemos quien nos ayude. Es tremendo las cosas que se viven por acá en este país. Algunos pues vienen para acá y pronto tienen que regresar o siguen para otros países y la migración es tremenda. Y la necesidad muy tremenda, Señor. Así que yo le pido por todas esas personas que están desamparadas y todo, que encuentren el refugio en alguna parte y especialmente en usted. Y que a nosotros nos dé también un corazón sensible para poder ayudar a esas personas que andan así, Señor. Nadie está buscando fracasar en nada, pero se toman decisiones que a veces no nos resulta como queremos, pero por lo menos lo intentan, Señor. Así habrán muchos necesitados de usted. Usted que es rico en misericordia, Señor, déles lo que necesitan y no lo que merecen. Y dando gracias, Señor, por el tiempo que vamos a compartir de la palabra y que el Espíritu Santo que usted ha hecho morar en cada creyente, Él sea el Maestro que nos enseñe, nos recuerde y nos guía toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. Entonces les leí del capítulo 4, el versículo 31. Fue una oración poderosa. Ellos dijeron, mira las amenazas, Señor, y a nosotros denos el denuedo o el valor para seguir predicando. El lugar en que oraron tembló, y esta gente cada vez que oraba, algo sucedía. Es que había un poder tremendo, gente completamente controlados por el Espíritu Santo. Y dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo o con valor la palabra de Dios. Extraordinario todo esto.
cómo eran atendidos por Dios con estas oraciones. Dios estaba con ellos. Es lo que dice en Hebreos capítulo 2, versículo 4. Dios testificando juntamente con ellos y ayudándoles con señales y prodigios y milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Y eso está siendo aquí en este libro de los Hechos, se ve ese versículo tremendo. Dios todavía ayudando. No es que terminó la obra en la cruz y en la resurrección ascendió y todo. No, Dios sigue aquí ayudándonos. Y también arriba como el mediador nuestro, porque todavía somos gente de dura cerviz. Él intercede por nosotros porque todavía es difícil para que lleguemos a lo que Él quiere, conformarnos a la imagen de Jesucristo. Pero bien, hombres llenos del Espíritu Santo, tembló la casa donde ellos estaban reunidos y salieron a predicar la palabra. El versículo 32 dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Dos cosas encuentro yo en la iglesia primitiva, en esta primera iglesia, que son claves para que Dios obre. Es la unidad de la iglesia, eran de un corazón y un alma, unánimes, completamente de acuerdo. No como las divisiones que tenemos hoy en día, que uno dice una cosa, el otro cree, el otro apoya, el otro va en contra, y así parecemos políticos. Pero este es un ambiente propicio para que Dios obre de la manera que obraba en estos hombres. Tremendo. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Este comunismo, decimos, extraordinario, hermoso, pero tampoco funcionó, y ningún comunismo de esto funciona. Porque ya vamos a tener problemas, y en el capítulo 6 ya hubo problemas y todo esto. Así que tenían todas las cosas en común. Y dice acá en el capítulo 2 del libro de los Hechos, voy a leerle versículo 44, Hechos capítulo 2, versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y en el versículo 43 dice, y sobrevino temor sobre toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Había un temor tremendo en esas iglesias. Dirían, aquí no se puede hablar cualquier cosa. Aquí no se puede tratar de impresionar a Dios con las palabras u oraciones que hacemos. Olvídese. Ellos caminaban con mucho sigilo, mucho cuidado en esas iglesias, y había un temor tremendo porque estaban viendo cosas extraordinarias, milagros y prodigios y de todo. Decía, Dios está en medio de nosotros. Así que vendían lo que tenían y lo compartían, y no había un necesitado, dice la palabra. Todos tenían las cosas en común. Eran iglesias donde los que tenían compartían con los que no, y no eran iglesias de solamente pelucones, gente que tiene dinero, sino que todos mezclados y vieron la necesidad, y más que la necesidad es la oportunidad de poder servir en algo al pueblo de Dios, compartiendo las cosas que ellos tenían y ser iguales todos. ¡Qué hermoso eso! Pero en este tiempo yo pienso que uno dijera, bueno, vamos a vender lo que tenemos, reunimos todo en el templo, el dinero, las cosas y todo, y anunciamos todo lo que vamos a hacer allá. Allá se nos llenaría eso. El domingo, no llegarían el domingo, sino que amanecerían desde el sábado ahí durmiendo para ser los primeros en entrar y recibir. Y glorificarían a Dios un domingo, 2 domingos, hasta que se acabó el dinero, y de ahí
todos en la calle y la iglesia vacía nuevamente, porque así somos. En este tiempo las cosas son distintas. Yo he ido a buscar gente por allá y me dicen, ¿y qué dan ustedes? Porque hay unos que vienen y nos ayudan con un par de zapatos, así. ¿Y ustedes qué dan? El que más dé, allá nos vamos. Unas cosas estas, en este tiempo. Y otra, es que si venden todo y dejamos eso al pie de los apóstoles o al pie del pastor para que él reparta, y quién sabe dónde irá a repartir. En estos tiempos eso no se da. Hoy hay un montón de iglesias más que panaderías y en ese tiempo había una sola y hablaban una sola cosa y unánimes y todos. No es como ahora que llega gente de otras iglesias y tiene una idea, el otro dice el otro, e importando ideas para la iglesia que ahí hacíamos, que traíamos, que hacíamos. Es un desbarajuste y una división tremenda. Pero en ese tiempo no, las cosas eran distintas y era gente controlada verdaderamente por el Espíritu Santo de Dios. El versículo 33 dice, del capítulo 4 del libro de los Hechos, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Con gran poder, están llenos del poder del Espíritu Santo. Por eso decía Cristo, recibirán poder y me serán testigos. Especialmente de la resurrección, que era lo nuevo hasta para ellos. Así que un poder tremendo y predicaban la resurrección de Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Pero siempre digo, la oración y la unidad eran claves en esas iglesias, es un ambiente propicio para que Dios hable y bendiga a estas personas. Así que ahí estaban reunidos y se estaban discipulando con los primeros 3,000 que se bautizaron y después se añadieron 4,000 y era una mega iglesia. Y todos en común tenían todas las cosas y eran de un solo corazón y un solo alma, un solo sentir. Extraordinario. ¿Cómo no va a bendecir Dios ahí? Cuando la iglesia de hoy tal vez parece un monstruo con unas 7 cabezas y una piensa una cosa, el otro a la otra, el otro al otro, y así estamos. Abundante gracia, el 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Aquí está esto. Yo vendí todo lo que tenía que estar. Y aquí está mi familia también, porque se daban con todo. Y ellos quedaban ahí porque vendieron todo. ¿Y ahora? Y la iglesia empobreció también, porque todos consumiendo y si no se sigue y todo esto. Después se reunieron ofrendas para ayudar a la iglesia de Jerusalén, pero hicieron un gran trabajo, especialmente el discipulado, porque después que fueron esparcidos, dice, por donde eran esparcidos, iban predicando el Evangelio de Jesucristo. Entonces fue un buen tiempo y valió la pena todo lo que hicieron. Así que no había un necesitado ahí, todos tenían las cosas en común. Y la ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Era cuando las cosas eran honestas y honrados, la gente. Tenemos esto, ¿usted cuánto tiene? Y ahí no es que vengan a hacerse los vivos, porque en esa iglesia había un temor terrible. No es que van a llegar con mentiras, que no he pagado arriendo, que mi mamá está enferma, que necesitamos para esto. La gente ahí tenía un cuidado tremendo, como leímos, y vino un temor tremendo sobre la iglesia. Pero cómo no, ahí no se podía mentir y llegar, es eso que llamamos o llaman aquí en el Ecuador la viveza criolla. Sacar siempre provecho del más débil o cualquier cosa. Donde se diera eso ahí era mortandad. Entonces todo el mundo decía, la verdad es que yo necesito esto y esto nada más. No es que van a llegar, ay, yo no tengo nada, como llegan hoy a las iglesias, nada, no tenemos,
me falta esto, me falta aquello, y llore más que gato de carnicería ahí. Y uno le da. Y no debería ser eso, y muchas veces por compasión hacen esas cosas. Pero el engaño en las iglesias es tremendo. Eso no, la gente que llega a pedir no va a decir, vea, es que yo fui un borracho y desperdicié todo. No, es que no consigo trabajo. Ya todos conocemos la cantaleta que tienen. Pero aquí no mentían. Y aún en la iglesia de hoy, el Señor está escuchando todo lo que se dice y mira el corazón de cada uno, cuál es la intención de lo que estamos haciendo ahí. Y ponían a los pies de los apóstoles y ellos repartían. Era gente confiable. Y les temían, porque era gente que verdaderamente se olía que la relación con Dios era extraordinaria. Y no eran ellos los que hacían estas cosas, sino el Espíritu Santo que estaba en ellos. Versículo 36. Dice, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Bueno, aquí tenemos a José, que le cambiaron el nombre por Bernabé, que traducido es hijo de consolación y todo lo demás. Él fue a Chipre y tenía una heredad allá en posesión y fue a vender eso. Vio que todos hacían lo mismo, él fue y trajo. Por decir algo, fue y lo vendió en $10,000. Llegó el domingo a la congregación. Bueno, allá podían llegar cualquier día porque el templo parece que no se cerraba. Todos los días estaban ahí. Lo trajeron a los pies de los apóstoles, trajo los 10,000 por decir algo y los dio. Aquí está, yo vendí en tanto la heredad, fui a Chipre y aquí está. Dios le pague. Pero ya en el capítulo 5 tenemos problemas, porque dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió su heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, y la puso a los pies de los apóstoles. Yo a veces he predicado sobre esto y digo, pongámosle que lo hayan vendido en $20,000, el doble de lo que vendió José, la heredad en Chipre. Y quizás dirían, vamos a dar 15 y nos guardamos 5. Quizás dieron más que José. Y llevaron, aquí está. Y comenzó el problema. Ahora digo yo, Dios le ha dado a uno una ayuda idónea, pero es para que le ayude. Porque si Ananías porque aquí el de la idea fue Satanás. Y hay que tener mucho cuidado cuando nos pone estas cosas en la mente. No, pero ¿para qué van a dar tanto? Piensen en su vejez, algún día van a necesitar, se enferman, ¿y qué van a hacer? ¿Cómo es que van a dar todo ese dinero? Porque él se disfraza como ángel de luz y hace ver las cosas tan bonitas. Y ya le puso a Ananías esto, y le comentó a la mujer, por decir algo, demos 15 y guardemos 5. Si la mujer hubiera sido una buena ayuda idónea, le hubiera dicho, ni lo pienses que hagamos eso. Y si lo hacemos, le vamos a decir a Pedro, que es el que recibe la ofrenda ya, la vendimos en 20, pero traemos 15 y dejamos 5 para nosotros. Eso era todo el problema. Pero ellos dijeron, lo vendimos, la heredad que teníamos la vendimos en 15, cuando en realidad eran 20, por decir algo. Era una mentira. Entonces, dice acá, pusieron eso al pie de los apóstoles. En el versículo 3, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo?
Es que al hombre lo podemos engañar. Y Ananías dijo a Pedro, le engañamos, él se come el cuento de lo que nosotros le digamos, pero ellos no sabían ni entendían que es al Espíritu Santo que moraba en Pedro el que estaba haciendo la obra y hablando por él. Y que a él no se podía engañar. Y dijo, ¿por qué Satanás llenó tu corazón? Eso tiene que como yo, ¿cómo voy a decirle eso a una persona que uno no sabe? ¿Venderían eso? ¿Será verdad? ¿Será mentira? Uno no. Tiene que ser el mismo Dios, el Espíritu Santo, descubriendo aquí las mentiras y todo lo demás. Y se le complicó la vida. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Mire lo que pasó con Judas. Le puso en el corazón la idea de engañar o traicionar a Jesús. Y después entró en su corazón y comenzó a hacer la obra como él quiso. Eso hace. Y lo peor de todo es que él paga muy mal a sus servidores, porque Judas terminó muy mal, al que él se prestó para servirle, y estos van a terminar igual, muy mal. Porque dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Eso solo lo sabe Dios, que está en todas partes y está viendo y sabe lo que estamos hablando o vamos a hablar y lo que pensamos, y todo lo sabe. Todo lo sabe. Eso no lo sabe Pedro, para haberle dicho eso. ¿Por qué sustrajiste del precio? No la vendiste fue en 20, ¿por qué traes 15? ¿Y por qué dices que la vendiste fue en eso? No, ahí era un cuidado tremendo. Digo, ahí y hoy igual, porque Dios no ha cambiado. Debemos tener mucho cuidado con lo que se habla y se hace en la iglesia. En el versículo 4 dice Pedro, o el Espíritu Santo hablando a través de Pedro, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a hombres, sino a Dios. Pero dice, reteniéndola, no estaba en tu poder para hacer lo que quisieras. Aquí el problema fue la mentira. Porque si él dice, yo la vendí en 20, pero dejé 15, dejé 5 y traigo 15 para acá. Solucionado el problema. Pero venir a decir, yo la vendí en 15. Eso no se podía hacer, ni se debe hacer en estos tiempos tampoco. Así que no has mentido a hombres sino a Dios, porque es Dios el que está en mí y es el que está hablando, diría Pedro. Y al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todo lo que oyeron, pero ¿quién no? Allí dirían, tengamos mucho cuidado con lo que hablamos, pensamos y hacemos aquí en la congregación, aquí en la iglesia. Porque aquí no queda nada oculto, todo ha sido descubierto, y ver esto, dice, es tremendo. Entonces, al oír esas palabras, cayó y expiró, dice la palabra de Dios, y vino temor sobre todo lo que oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Ya lo enterraron. Llegó Safira, su esposa, y Pedro le pregunta, ¿vendieron en 15,000 la heredad? Y ella diría, sí. 3 horas que era viuda y no sabía, ya su esposo estaba enterrado. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en 15. Y no eran 15, sino en 20, por decir algo. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu Santo? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sepultarán a ti.
al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Iglesias poderosas, iglesias con autoridad tremenda. Lo que había ahí, hermoso sería estar en esas iglesias y escuchar la predicación y ver la cara de la gente con el temor de Dios en medio de sus ojos. Y notemos que el diablo paga muy mal a sus servidores. Aquí murieron los dos, no disfrutaron lo que dejaron en la casa y él salió riéndose a buscar a otro, porque él anda como león rugiente, alrededor buscando a quien devorar, y aquí devoró a los dos. Le damos chance y así termina. Pedro dijo en 1 Pedro 5:8, porque nuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, y quien le da chance lo destruye. Mire a Judas y mire esta pareja. Y mire especialmente el poder de Dios en esas iglesias, no es lo que se ve hoy. Yo pienso que Dios está guardando todo para cobrarlas todas juntas, porque si la cobrara como cobró acá, había que hacer en el patio que tenemos nosotros aquí en la iglesia, hacer un cementerio para estar enterrando gente cada domingo, o enterrándonos. Tremendo. Entonces, poderosas iglesias. Y digo, volveremos algún día a dar esos primeros pasos como lo dieron ellos. Pero hoy habla uno una cosa, el otro otra, pero ahí eran unánimes, todos de acuerdo. Todos nacieron en esa iglesia y hablaban un solo idioma. Y no tenían más para dónde irse, era la primera. Después se dividieron y muchas iglesias se formaron, pero con la misma doctrina. Sin embargo, vinieron problemas y divisiones porque Satanás no se queda tranquilo. Bueno, nos despedimos bendiciendo al Estado de Israel. Dice la palabra, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré en el nombre del Señor. En el Salmo 122, versículo 6, la palabra dice, pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. Amamos a Jerusalén y pedimos por la paz de Jerusalén. Pedimos por aquellos países donde alguno de nuestros familiares se encuentre. En mi caso, Colombia. Y pido por el Ecuador una bendición especial para el mejor país donde Dios nos tiene. Y para nuestro presidente Daniel Noboa, sabiduría y prudencia que él necesita para gobernar. Y bendecimos al Estado de Israel en el nombre de Jesús Nazareno, el Rey de los judíos, y el pueblo del Señor dijo, amén.